Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel. Señor y mi Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel. Señor y mi Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer.
Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la palabra del Señor. Estamos tratando la serie Los dones espirituales dados por Dios. Hoy en su segunda parte, el creyente y su relación con los dones. Ahora vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y una oración. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, los versos del 1 al 10. Ahora veamos rápidamente la relación que tiene el creyente con Dios y las capacidades dadas para ello. Por eso vamos a tomar Romanos 12. Ahora oremos. Padre Celestial, permítanos entrar nuevamente en su palabra maravillosa y entender como creyentes lo que usted nos ha brindado para nuestro gozo, satisfacción y para ponerlo al servicio suyo en salvación de almas. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que este pasaje lo primero que nos dice es que debemos presentar nuestro cuerpo al servicio de Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, verso 1. Lo primero que se encuentra es que el culto racional ante Dios no es precisamente como nosotros lo proyectamos. Acudir a un templo, congregarnos con los creyentes, oír un mensaje, etcétera, etcétera. Y no que esté mal, por el contrario, debemos hacerlo. Pero al hacerlo sin el sentido de entrega, que es la adoración a Dios, no se ha cumplido con el verdadero acto de culto a Dios. Pablo deja bien claro que el verdadero culto de adoración racional a Dios es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué implica presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Es lo que va a exponer en los versos siguientes y que nos lleva a que nos pongamos a su servicio mediante los dones espirituales, con todo lo que somos y tenemos al servicio o ministerio de su plan eterno. Podríamos decir que presentar nuestros miembros en culto racional a Dios es entregar, es dejar que Él pueda actuar a través nuestro con todo su poder mediante los dones que se nos ha conferido para cumplir con su plan eterno. En segundo lugar, dice, es necesario que conozcamos la voluntad de Dios. Por ello dice, para que esta entrega sea correcta y sirvamos a Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Él, esto es, con los dones espirituales dados por Él mismo, se requiere necesariamente permitir que todos nuestros miembros estén a su servicio. Para ello es vital conocer la voluntad de Dios, tanto para nosotros como creyentes,
así como para la humanidad, a fin de que estos dones sirvan a sus propósitos eternos y no a nuestros propósitos. Por eso dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, los versos 2 y 3. Así que para hacer su voluntad hay que, primero, renovar la mente. La primera cosa que hace que nuestro culto sea racional es el que no debemos conformarnos a vivir conforme a lo que la corriente de este sistema, soslayando a Dios o queriendo vivir como lo dicta la religión, cualquiera que sea, lo está viviendo. Más bien, debemos renovar nuestra mente en el conocimiento de su palabra y la dirección del Espíritu Santo, a fin de que nuestra mente actúe conforme a la voluntad y propósito de Dios. Por eso Pablo dirá: con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Efesios capítulo 4, los versos 22 al 24. Entonces, renovar la mente conforme a Dios implica cambiar nuestro sistema de valores a los de Dios. La pregunta es: ¿y dónde encontramos estos valores? Pues en su palabra escrita, la Biblia. Si renovamos nuestra mente conforme a su palabra, tendremos conocimiento y entendimiento de ella, por tanto de su voluntad. El conocimiento y entendimiento de su palabra, con la dirección del Espíritu Santo, lleva a que seamos creyentes listos para ser usados con su poder y plan eterno. ¿Cómo podrá Dios usarnos si no conocemos su voluntad ni queremos estar a su servicio con el don otorgado? Sin este entendimiento divino, Dios no podrá usarnos, a menos que lo haga a la fuerza, cosa que no lo va a hacer porque nos ama y nos respeta. También lograremos esto de renovar nuestra mente, lograremos tener un servicio mutuo y darle la gloria a Dios. Esta es una actitud a cultivar, pues cuando Dios nos usa, puede darse el conocido orgullo espiritual o concepto superior, creyéndonos con poder porque ejercitamos el don. Por eso, a través de su palabra escrita, entendemos que las manifestaciones de los dones es para el servicio mutuo y la salvación de almas, no para glorificarnos. Por tanto, no se tiene asidero para enorgullecerse ni tenerse en un concepto superior a los demás creyentes. Por eso nos insta a que no debemos tener más alto concepto que el que debemos tener, en la medida de la fe conforme al don de Dios. El creyente que ha renovado su mente en la palabra de Dios conoce que su don y resultados son de Dios y por tanto que solo Él merece la gloria. Entonces, en vez de enorgullecernos, damos gloria a Dios conforme a la medida de la fe que Dios nos dio a través de los dones. Luego de conocer su voluntad, debemos entender que los dones son para que en funcionalidad vayan adelante en vez de que se los vea como una jerarquía. Por ello, Romanos 12 dice desde el verso 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Romanos 12, los versos del 4 al 8. Cuando conocemos, digo que cuando no conocemos, ni hemos adquirido el conocimiento de su palabra, caemos en el error de conceptos equivocados, conforme a la corriente de este mundo, buscando someter o someternos a jerarquías. ¿Sabe que en la iglesia, el cuerpo de Cristo, no hay jerarquías, sino funcionalidad de dones? No hay tiranía, sino autoridad en el ejercicio de los dones. Sin embargo, en la iglesia, muchas veces estamos inclinados a funcionar conforme a este mundo, con jerarquías de mando y sometimiento jerárquico. Por ejemplo, al darnos cuenta de creyentes que están poniendo en acción su don, nos inclinamos a tenerlos como superiores en fe o a tenerlos por más santos, y por tanto, Satanás usará este concepto errado para que unos se sientan superiores y otros pequeños, cuando en realidad solo hay creyentes poniendo a funcionar su don y otros no lo están haciendo. A veces catalogamos algún don más espectacular que otro, pero no es así, sino que es Dios quien da el poder y cada don es usado por Dios para sus propósitos. Por eso Pablo proyecta a la iglesia como un cuerpo humano, compuesto de muchos miembros. Algunos miembros los consideramos más útiles y a otros como no tan indispensables. Por supuesto, pero todos deben usarse. Dice, desde el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, los versos 4 y 5. Sin embargo, para que un cuerpo funcione correctamente al 100%, requiere que cada miembro del cuerpo funcione correctamente, no importa si lo consideramos más o menos útil. Así también, Dios ha colocado en cada iglesia, aún en las de hogar, los dones necesarios para su funcionamiento como un cuerpo que funciona coordinadamente para llevar el mensaje de salvación. Así que, los dones son para funcionar coordinadamente en el cuerpo, que es la iglesia, y de esta manera el cuerpo cumplirá su función y rendirá los resultados óptimos esperados. La palabra dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos 12, los versos 6 al 8. ¿Se da cuenta? Dios nos da diferentes dones para capacitarnos y trabajar juntos para cumplir sus propósitos eternos, y eso salvar almas y crecer en conocimiento dentro de su iglesia. Dios nos provee de dones para que cumplamos con su obra redentora en este mundo. Por otro lado, la iglesia es efectiva y funciona cuando servimos con nuestro don y nos capacitamos en su voluntad mediante su palabra, de tal manera que cumplamos con su propósito eterno desde la posición de autoridad que nos da Dios a través del don, sin enorgullecernos ni asumir jerarquías, solo funcionamos. Por ello los dones son para usarse en unidad conforme a los propósitos eternos de Dios, la salvación de almas y el engrandecimiento de su cuerpo, la iglesia. Esto nos lleva a que amemos el bien común conforme a Dios y nos mueva el Espíritu Santo a hacer su voluntad con el don provisto, ofreciendo servicio y resultados de almas salvas, glorificando siempre a Cristo. Por otro lado, los dones
se nos dan como un premio a nuestra vida. No, no es así. No es un premio a nuestra espiritualidad. Dios nos lo brinda según sus propósitos, para que sirvamos a nuestros hermanos, animándonos unos a otros en nuestro andar con Jesús y juntos salvemos almas. Al funcionar con los dones en forma correcta, mostramos que Dios es real en nuestras vidas y que es Él quien nos dirige. Finalmente, debemos amarnos, honrarnos y preferirnos mutuamente. Por eso la palabra dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, los versos 9 y 10. Los dones espirituales deben ser usados para bendecirnos mutuamente y salvar almas, de tal manera que se forme una iglesia fuerte que honre a Dios. El funcionar de acuerdo a dones nos lleva a no estarnos mirando los unos a los otros, aceptando las ideas del sistema de medirnos unos a otros para unos gloriarse y otros sentirse menos. Lo que debemos hacer es mirar todos en la dirección que Dios quiere que avancemos y juntos en unidad de esfuerzo mutuo, amor, honra y preferencia, vayamos hacia la meta de Dios que anhela salvar a toda la humanidad mediante la predicación del Evangelio y la manifestación de los dones para liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. Dios conoce que su iglesia es más efectiva y funciona mejor cuando todos sus miembros ejercen los dones de acuerdo a su propósito en unidad de comunión. Por tanto, deben usarse en unidad de propósito, buscando la salvación de almas, el bien común entre creyentes, anhelando que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Recuerde, el Espíritu Santo reparte dones conforme al propósito eterno de Dios. Por tanto, hay diversidad de ministerios o servicios en la iglesia. Esto implica que no todos tenemos la misma tarea, pero lo que tenemos en común es que todo lo hacemos para el Señor y con el propósito de salvar almas, sirviendo a los demás y no a uno mismo. Concluyamos. Hemos dicho que don es una capacidad espiritual gratuita dada por Dios a todo creyente para que se desarrolle y contribuya en su obra salvífica, tanto en la iglesia como fuera de ella. También hemos dicho que todo creyente tiene al menos un don con el que debe funcionar en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando se está funcionando, se puede considerar anhelar a otros dones, a más del que se tiene. Es decir, usted puede anhelar otro si está funcionando. Por eso Pablo anima a los creyentes que están funcionando con su don a solicitar, si así se lo desea y puede hacerlo, otros dones, con la finalidad de contribuir a los propósitos eternos de Dios. Les dice, con todo anhelad los mejores dones. 1 Corintios 12:31. Recuerde, los dones no son para vanagloriarse, enorgullecerse y querer hacer lo que a bien le plazca. Son para servir en la obra redentora de Dios y en su iglesia, edificando a los nuevos creyentes en la vida cristiana para salvar almas. Por otro lado, quien no ejerce su don puede llegar a sentirse inútil, inclusive a creer que los otros creyentes que están usando su don son más espirituales, etcétera, ¿no? O más santitos. De esta manera, Satanás ataca para que el creyente no entre a funcionar como Dios lo anhela con el don que le ha dado. Por tanto, consideremos estos puntos. Dios nos ha dado dones para servir a la humanidad salvando almas, para apoyarnos mutuamente y glorificar a Dios, nunca para engrandecernos a nosotros mismos. También entender que los dones, al ponerlos en función, deben unirnos para cumplir la obra del ministerio redentor de Cristo. Por tanto, debemos preguntarnos, usted y yo deberíamos preguntarnos como creyentes,
Estoy poniendo mi don a funcionar para el bien común de la iglesia y juntos para la salvación de almas en la comunidad a la que pertenecemos. Otra, estoy agradecido del don que me ha dado Dios, por tanto llevo adelante un ministerio dentro de la iglesia a fin de llevar el mensaje de salvación a la comunidad. Otra, estoy cayendo en la artimaña de Satanás, envidiando a otros creyentes porque funcionan con su don, desanimándome y desanimando a otros. Recuerde, los creyentes hemos sido dotados de dones para servir en la obra redentora de Jesús mediante el funcionamiento de los dones provistos por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Usted y yo estamos capacitados para servir al Señor y sentirnos gozosos. Ahora oremos. Padre Celestial, bendecimos su palabra. Que haya quedado claro, muy claro, que usted es maravilloso y nos ha provisto de dones sobrenaturales para que con ellos salvemos almas. También para que capacitemos a otros y nos capacitemos con los dones de los otros para juntamente unidos como un cuerpo llevar el mensaje de salvación, porque usted anhela salvar a todo el mundo a través de los creyentes y su iglesia. Nuevamente, Dios, oro pidiendo perdón si no hemos estado cumpliendo esto con el propósito suyo, y que desde hoy cada uno de nosotros, en unidad con los creyentes en la iglesia en la que nos haya colocado, funcionemos para salvar almas y juntos nos capacitemos para salvar esas almas. Que así sea, en Cristo Jesús. Amén y amén. A ustedes muchas gracias. Pronto estaremos con otro mensaje sobre los dones. Hasta entonces, Dios los bendiga.